de PUC Central. Qué bueno estar en esta mañana buscando el rostro de Dios. Agradecerle a Dios primeramente y al comité de familia y Pastor Fernando el tenerme en cuenta. Vamos a entrar entonces en la meditación de la palabra de Dios y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 44. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, creo que ya oramos, ¿cierto? Así que el Señor sea hablándonos en esta mañana en su nombre santo. El tema de hoy, preparando mi matrimonio para la venida del Señor. Creo que la manera en que organizaron los temas muestra una realidad, ¿sí? Primero preparo mi vida, después lo más cercano, el subsistema, digamos así, más cercano en la familia es mi cónyuge. Y después Correctamente. vienen los hijos. Y si mi vida personal no está preparada, entonces lo primero que se afecta es ese subsistema, ¿cierto? Con mi pareja y de ahí en adelante con mis hijos. Yo quisiera hacer una pregunta o que nos hiciéramos una pregunta y pudiéramos mirar cómo el Señor está interesado, ¿sí? De que cada uno de los que integran esa pareja puedan o podamos estar conscientes de lo que significa estar preparados, de lo que significa velar, ¿sí? Así que la pregunta es, ¿cómo impacta mi vida cotidiana? ¿Sí? Ese mandato que Dios me ordena, porque ahí dice, estad preparados. ¿Cómo impacta, sí, en mis decisiones diarias? ¿Cómo se refleja en mi vida cotidiana que yo estoy atento a estar preparado, pero no solo yo, sino esa persona que amo, esa persona que Dios me ha permitido? En el caso de los varones, de los hombres, la Biblia dice que tenemos una bendición cuando hallamos esposa y hallamos el bien y la benevolencia de nuestro Dios. Sí que debería estar consciente de que en mi vida diaria debe haber acciones, sí, en la cotidianidad que reflejen ese estado de estar preparado o de mantener esa preparación. Estaba viendo y la palabra de Dios siempre que me pide algo, o Dios, siempre que Dios pide algo, uno se debe preguntar, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar la manera de hacer las cosas. Vamos a encontrar un referente, vamos a encontrar una manera, ¿sí? De evaluar, de medir lo que Dios nos pide. Mirando un poco en el Antiguo Testamento, podemos ver el último profeta, Malaquías, que Dios lo usa y hace una promesa que el pueblo de Israel
Bueno, como no aceptaron a Cristo, todavía los está esperando. Y esa promesa es en relación al Mesías. La palabra de Dios en Malaquías, capítulo 4, versículo 5 de la Nueva Traducción Viviente dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Sus predicaciones. Ahí estaba hablando del profeta Juan, Juan el Bautista. Pero lo que quiero resaltar es el enfoque que Dios le da, ¿sí? A la preparación que se requería antes de la venida de Cristo, del Mesías. Y ese enfoque está orientado a la familia, a la familia. Sus predicaciones, la de ese profeta, iba a permitir que en el hogar hubiese una transformación. Pero lo que más me agrada aún es que en ese mismo libro, en el capítulo 12, el versículo 15, la versión NTV dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Mire que está estableciendo unas dimensiones ahora en esa mirada hacia el hogar, pero directamente a ese hombre y esa mujer que se unen en matrimonio. Y dice, ¿y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de una pareja? ¿Qué es lo que Dios quiere de un matrimonio? Dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, ¿sí? Por esa razón, por ese sentir que Dios tiene del hogar, se enfoca en la pareja. Por eso, guarda tu corazón, le dice al caballero, a los hombres. Obviamente también se incluye la mujer en manera recíproca. Guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Así que en Malaquías hay un enfoque, Dios tiene muy en cuenta la familia. Pero lo que más me satisface y me agrada y damos gracias a Dios es que llegado, llegada esa manifestación de ese Mesías, que para nosotros, por su gracia, entendemos que es Dios mismo manifestado en carne, ahora el Señor se permite mostrar como algo, como un misterio, algo precioso, la relación entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Y lo hace de tal manera que el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para comparar, ¿sí? La manera en que Cristo amó a la iglesia y poniendo como ejemplo la forma en que un hombre debe amar a su esposa. Efesios 5:25 dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Es decir, que miren que esa relación en matrimonio es una relación que está, digamos así, fortalecida por el amor. La base de la preparación en mi matrimonio para esperar
la venida de Cristo y que mi esposa y yo, y aún mis hijos, nos podamos ir con Él, es ese aspecto que Cristo mostró en su máxima expresión. No podré prepararme o estar preparado, porque la palabra que se usa allí en Mateo es un estado, es una orden, estad y un estado, preparados, en otras palabras, listos. Y la mejor manera, el mejor incentivo de permanecer en esa condición o de buscar esa condición si no la tengo, es ese ejemplo de amor que Dios me dio en Cristo Jesús, amando a su iglesia. Así que el Señor tiene una mirada hacia el matrimonio muy especial y está atento a ese cuidado que tengamos el uno del otro. Hablaba de la pregunta y decía que es necesario meditar en mi vida cotidiana cómo se refleja, ¿sí? Esa, ese estado de preparación o esa búsqueda de estar preparado. Le digo a la iglesia acá, que Dios me permita ministrar en Doña Liliana, le digo que es necesario sacar tiempo en la cotidianidad propia, cuando el pastor no está allí, cuando el diácono, el de la junta, no está allí, cuando solo está nuestro Dios, nuestra esposa y nuestros hijos. Tiempo diario donde haya un devocional. Si hay mucha ocupación, trate que de los 7 días, por lo menos 3 días. Oiga, pero por lo menos los días que no hay servicio. Pero si usted no va al servicio por alguna razón, ese día ojalá haya un devocional allá en su casa. Porque el amor se manifiesta en acciones. Y cuando yo estoy preparado, mis acciones también demuestran que estoy preparado. Porque yo me preocupo de cómo está el estado propio, pero también el de mi esposa. Y una de las maneras de estar preparados es que la presencia, la palabra, el hecho mismo de servir sea algo firme en mi vida. Allí tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Y esa palabra es la que Dios ha dejado para limpiar su iglesia. Es decir, que en la medida en que yo amo a mi familia, a mi esposa, yo estaré preocupado de que esa palabra esté a diario, en lo posible, en mi hogar. Mire que en los hogares hay una oportunidad muy grande de servicio, no solo en la plataforma, no solo en la Refan, sino en el hogar propio. El buscar, pedirle a Dios, yo quiero que tu presencia se sienta en mi casa. Esas acciones que muchas veces son decisiones que establecemos en nuestro hogar para resguardo de nuestros hijos, pero aún el propio y el de nuestra pareja. Esas acciones deben estar allí. Y cuando lo hacemos, entonces estamos guardando ese estado de preparación, porque hermanos, nuestro punto de partida es la salvación. Yo no estoy buscando a ver si soy salvo, no. Si me muero ahora, soy salvo en el Señor. Y lo que hago es guardar ese estado que Dios me ha dado por su sangre.
por su nombre, por su Espíritu Santo, por estar en la iglesia. Entonces lo que hago es guardar esa posición, ¿sí? Que Dios me ha permitido. El amor, que es ese estado que me permite a mí accionar y guardar a mi pareja, guardarme a mí mismo, puede tener también unos estados. El Señor le habla a la iglesia, a una de las iglesias, y le dice, tengo contra ti que has caído del primer amor. Por lo tanto, te recomiendo que mire de dónde has caído, que hagas las primeras acciones, que te arrepientas y hagas las primeras acciones. No sea que venga a ti y quite tu candelero. Es decir, ese amor que yo le manifiesto a mi esposa está respaldado por unas acciones. Y el deseo más puro que uno puede tener es que mi esposa, en mi caso, sea guardada en Dios, ¿sí? Sea usada por Dios para que Dios se glorifique a través de ella, que Dios brille en ella, no solamente en mí o en mis hijos. Así que debo examinarme y debo mirar, ¿cierto? Les hablaba también de ese aspecto que debe haber en los hogares, que en ese espacio donde le sacamos a Dios de edificación propia, donde el que predica es el papá o la mamá o alguno de los hijos según turnos, también debe haber esa alabanza, ¿cierto? Para que esa presencia se glorifique en medio nuestro. La manera en que alabamos a Dios dice mucho. La manera en que nos expresamos. Y muchas veces se puede constituir en una forma de mirar también cómo está nuestro estado espiritual. Y si yo amo a mi esposa, si usted, hermana, ama a su esposo, debe estar alerta, atento, porque sí hay momentos donde de pronto el ánimo baja, la situación que se vive puede, sí, alterar de pronto ese estado espiritual. Y nosotros debemos estar alerta el uno al otro. Y esos aspectos, esos cambios, debemos estar alertas, velar y hablar, bueno, mi amor, ¿te pasa algo? Estoy orando por ti. Tranquilo, tranquila. Dios nos va a ayudar. Debe ser de fortaleza mutua esa relación, más que de crítica. Miren que es tan importante el efecto de alguien, de uno de los dos que esté fuerte en Dios. Es tan importante que al apóstol le preguntaron en una de las cartas, primero a los Corintios capítulo 7 habla un poco de eso y le dicen de una situación de hogares donde uno de los cónyuges no es cristiano. Y el apóstol le dice que si esa persona no es cristiana, pero acepta vivir con el que es cristiano, el apóstol le dice, quédate con él, quédate con ella. Y la pregunta que hace en el versículo 16 del capítulo 7 de Primera a los Corintios dice, ¿acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos
a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Miren la importancia, ¿sí?, de esa persona, de ese creyente que está fuerte, que su conducta, Pedro lo dice directamente. Pedro dice, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. El apóstol también habla en el mismo espíritu que habla Pablo. Por una dama creyente que ama a Dios, pero que también ama a su esposo y que se mantiene en una vida espiritual firme, sabia, para apoyar, para ayudar a esa persona que todavía no conoce a Cristo. ¿Cuánto más nosotros que, gracias a Dios, los que tenemos nuestra pareja que es creyente, podemos constituirnos en una bendición para nuestra pareja, en una bendición espiritual, donde nos propongamos servir a Dios, velar por nuestro hogar, resguardar nuestro hogar, resguardar nuestros hijos, ser buenos ejemplos, darle el primer lugar a Dios. En ocasiones, ese ejemplo de la pareja no es el mejor, pero Cristo está siempre extendiendo su mano para que nuestra vida sea perfeccionada. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Cuando yo soy consciente de eso, cuando yo miro que Dios tiene todavía cosas por hacer en mi vida personal, entonces yo me pongo también en el lugar de mi esposa y sé que Dios también tiene que hacer cosas en ella. Pero entonces hay un pedido, una oración mutua a Dios para que Dios sea ayudándola, así como me ayuda a mí. Estamos en un tiempo donde las relaciones, los matrimonios, sobre todo los que están iniciando, los jóvenes, están viendo como una salida, ¿sí?, ese aspecto llamado el divorcio. Y pareciera que la solución a los conflictos es la amenaza de divorcio. Si no cambias, me divorcio, te dejo. Si no haces esto, estoy cansado, estoy cansada, este matrimonio se acaba. Pero qué bueno es saber que Dios quiere que lo tengamos a Él en cuenta por el ejemplo que Él dio, negándose Él a sí mismo por amor a nosotros. Es decir, que cuando soy consciente de eso, mi oración cambia. Esos conflictos que se dan, ¿sí?,
en esos matrimonios que están iniciando, se mirarán de una manera diferente. Esa expresión es que él ya no va a cambiar, es que ella ya no va a cambiar. Se puede transformar en una petición al que todo lo puede, diciéndole, úsame como instrumento para que tú puedas también obrar en mi pareja. Estar listos para la venida del Señor significa que a diario yo comprendo lo que Dios quiere de mí, aún en mi relación, en esa relación especial que tenemos con esa pareja que hemos elegido para vivir. Necesitamos entonces mirar a Cristo, mirar su ejemplo y relacionar esa petición, estad preparados, con la acción y ejemplo que Él nos dio. Más aún cuando Él mismo se compara esa relación. Misteriosa, ¿cierto? Bueno, en Cristo y la iglesia misteriosa, pero la compara con el matrimonio. Por eso Malaquías pregunta, ¿no te hizo Dios uno solo con tu esposa? ¿No quiere Dios de esa unión hijos para Él? Es decir, que Él sea glorificado, que Él sea en mi hogar, en mi relación, tenido en cuenta. Hay cosas muy complicadas que uno no puede ya meterse. Habrá situaciones muy difíciles que Dios no me ha puesto a juzgar, pero su palabra sí me dice que en Él puedo tener esa ayuda que necesito. Qué bueno es entonces cuando en mi vida cotidiana, esa que llevo fuera del servicio, en mi hogar, tiene un reflejo de lo que Dios hizo por mí. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana por nuestros hogares. Usted, amado hermano, que ya tiene experiencia, mis hijos todavía están pequeños, pero de pronto aquí hayan padres que tienen hijos que ya se van a casar o que están iniciando esa vida matrimonial. Ore por ellos. Vamos a orar por ellos. Y vamos a decirle, Señor, manifiéstate en la vida de cada uno de ellos. Que cada uno de ellos se preocupe el uno por el otro. Que en la oración ese esposo ore por su esposa, así como ora por los demás, ore por su esposa. Y esa esposa ore por su esposo. Señor, bendícelo, ayúdalo, glorifícate en él, glorifícate en ella. Vamos a pedirle a nuestro Dios, entonces que nos permita, por su palabra, por su Espíritu Santo, tener con mi pareja una relación donde Él sea glorificado porque le imitamos en todo. Jesús amado, Dios eterno, te damos las gracias en esta mañana por tu presencia, por esta oportunidad que nos has brindado. Yo quiero colocar a cada hogar esos problemas que se presentan en los hogares, sean una oportunidad, Dios de la gloria, para ver tu mano poderosa y que ese estado de preparación, porque tu iglesia en ti está resguardada y salva, no se pierda, sino que se mantenga. Ayuda, oh Dios, a cada hogar.
los jóvenes que están iniciando el matrimonio. Yo te ruego que pueda en sus vidas reflejarse ese tiempo especial donde tú eres el protagonista en cada uno de sus hogares. Danos sabiduría para poder, Señor, hacer tu voluntad, para poder imitarte nosotros los caballeros, para poder hacer, Señor Jesús, por ese amor que nos demostraste, eso que también nuestra pareja, por el amor que le tenemos, también necesita que nosotros le demostremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias, mis amados. Dios me les bendiga. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño.